irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. ¿Qué te parece esta promesa de Dios perdón, esto está equivocado, es el Salmo 84, versículo 5? Iba a decir Jeremías, ahí bórrale. En el Salmo 84, irán de poder, poder y verán a Dios en Sión. Cuando tú y yo recordamos, como hace un momento, la obra de Jesucristo a favor de nosotros, hace 2000 años fue a una cruz para romper nuestra esclavitud. La esclavitud es justamente aquellas cosas de las cuales no podemos salir y nos oprimen. Pero vino también, no solamente ahí representando por el cuerpo, sino también vino a formar y crear una nueva relación con Dios. ¿Ves esas dos cosas? El pan y el vino. Y Jesucristo hace posible que tengamos no solamente ese nuevo comienzo, esa nueva oportunidad, sino que la oportunidad sea gloriosa. ¿Por qué? Porque va a más, va en ascenso. Jesucristo vino a hacer posible el reino de Dios. Jesucristo vino a hablar acerca del reino de Dios y, más que palabras, a demostrar y aplicar el reino de Dios. Por eso Él manifestaba en la enseñanza los principios de ese reino, pero también en sus actos, en sus obras, el poder restaurador de ese reino. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Jesucristo, por eso, cuando habló de la oración, Mateo capítulo 6, versículo 10, Él decía: cuando ustedes oren, comiencen con el pie derecho. Primero reconozcan a Dios, primero alabar. Hay una palabra ahí que a veces no hemos entendido bien, pero que significa alabanza. Cuando dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y qué padre, qué bonito que vino a traer un nuevo paradigma de esa relación con Dios, como un papá, como un padre con el cual puedes venir confiadamente y primero a reconocerle. Pero acto seguido, todo lo que contiene la oración se deriva de la frase: venga tu reino, que significa que se vea, que se manifieste aquí. Así como en el cielo se manifiesta un orden de Dios perfecto en el ámbito de Dios, que en el ámbito del ser humano también pueda ser invadido por el ámbito de Dios, y que el orden de Dios para la vida se manifieste. El orden de Dios no es enfermedad. Por eso Jesús vino a traer sanidades. El orden de Dios no es pobreza. Por eso Jesucristo, cuando había una necesidad, Él generaba riqueza. Lo comentamos ayer con los hombres orando, me parece, ¿verdad? ¿Y qué clase de prosperidad tenía Jesús? ¿Qué clase de prosperidad? Que en el momento en que necesitaba pagar impuestos, mandaba sacar un pez, abría la boca y salían 2 monedas, una para él y otra también para el discípulo que fue a pescar. Pagar el impuesto. Cuando había necesidad de tener que dar de comer a una audiencia inesperada de 5,000 hombres y muchas más personas que posiblemente era inesperada para Jesús, yo creo que si lo hubieran esperado, igual se hubieran preparado, no lo sé, pero fue algo espontáneo. Todas estas personas que fueron, ¿y qué hizo? Pues hicieron su mejor esfuerzo. Hay que trabajar. Y juntaron 5 panes y 2 peces para 5,000 hombres y todos los demás, pero pues es lo que podían hacer en su fuerza. Y tú y yo tenemos que aprender eso. Haz lo que está en tu mano hacer y confía en Dios y dale el lugar al reino de Dios. El reino de Dios es un orden para bendición, y el poder, las facultades que surgen de ese reino están por encima de lo natural de nuestra vida. Así que Él tomó eso, dio gracias, o sea, lo dio por hecho. Me llama la atención, no empezó a rogar: ay Señor, pobre de mí, no tenemos con qué alimentar, voy a quedar mal, mira la gente. Él vivía y se movía en la dimensión del reino de Dios. Y en la dimensión del reino de Dios, lo que es natural en ese reino es sobrenatural en el nuestro. Y se necesita algo, viene la provisión. Así que cuando Él da gracias, dice: repartan estos 5 panes, ya me imagino. Y cuando empiezan a repartirlos, resultó que todo mundo alcanzó pan, pescado
y sobraron varias cestas. Es otra economía, la economía del reino de Dios, y tú y yo necesitamos aprender a vivir en ella. Así que Jesucristo vino a hacer posible ese nuevo nacimiento, esa partida, pero hay una característica, como la característica de una persona que naturalmente nace en este mundo. ¿Cuál es la característica? Nace, pero automáticamente comienza a crecer. Automáticamente comienza a desarrollarse. No se queda ahí estático. Va en ascenso a mayor. Y en todas las áreas. En el cuerpo va teniendo más fuerza, mejor coordinación. En la mente va desarrollando conocimiento. Es increíble. En lo espiritual también estamos diseñados para eso. Así que este pasaje a mí me motiva mucho porque nos da una característica acerca de Jesús. Él vino a que el reino de los cielos vaya a mayor en nuestras vidas. Y la manera como aquí el salmista lo dice es con una promesa de la palabra de Dios. Irán de poder en poder. Y cuando dice verán a Dios en Sión, podemos entender varias cosas, varias interpretaciones, pero no me quiero perder en un estudio de esa palabra. Lo que quiero decirles es la parte práctica. ¿No te gustaría ver a Jesús aquí, entre nosotros? Te voy a decir, incluso hace 2000 años, cuando Él andaba por aquí, hubo una desgracia en tal vez sus mejores amigos que la Biblia registra. Un tal Lázaro, sus hermanas Marta y María. Y no sabemos por qué, pero de repente Lázaro muere. Parecía que fue por una enfermedad, no sé cuál. Y cuando Jesús se entera que ya había muerto, Él va a Betania. Y a mí me conmueve, si tú lo puedes ver en Juan capítulo 12. Y llega y están llorando la muerte de su hermano, y cuando le dicen, se acerca una de las hermanas y le dice: Jesús, si hubieras estado aquí, ¿qué dice? Mi hermano no habría muerto. Recientemente mi hijo Patricio nos compartió algo que estaban platicando con uno de sus maestros en el instituto bíblico donde está. Y no es cualquier maestro, es, yo diría, el maestro de este lugar. Se llama Bill Johnson, en Bethel. Y él dijo: háganme preguntas, las preguntas que ustedes quieran. Se tomó ese tiempo para tener algo, no una clase formal, sino algo más personalizado. Fue, ya imagino, precioso. Y yo le digo a mi hijo: lamento no haber estado ahí, porque sí le lanzaré algunas preguntas, pero bueno, él lo está aprovechando. Y una de las preguntas que estaban hablando tenía que ver con la muerte de su esposa, que fue reciente. Ella falleció, me parece, a los 68 años, hace un par de meses. ¿Cuánto? Hace 2, sí, pero tiene 68 años. Y sabes, no sé qué clase de preguntas estaban haciendo acerca de la muerte, acerca de si eso se pudo haber evitado, acerca de la oración, acerca del poder de la sanidad. ¿Te imaginas? ¿Qué clase de preguntas podrías hacer a un maestro así, no? Es interesante, pero me impacta una respuesta que él dio, porque en esa respuesta está esta sabiduría. Dice: yo les digo una cosa. Si Jesús hubiera estado aquí, mi esposa no hubiera muerto. Wow. ¿Qué significa eso? Los voy a dejar picados, porque no significa que Él está echándole en cara al Señor que no estuvo presente. Claro, físicamente no está presente, pero sabemos que sí está presente. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Los voy a dejar picados porque vamos a comenzar justamente la semana del 2 de octubre una nueva temporada de reuniones de hogar que va a ser diferente a las otras. Vamos a ligar y pegar
el mensaje del domingo con lo que tú vas a hacer entre semana. Y entre semana vas a tener tu reunión de hogar con un tema, con una discusión, con preguntas y con oración. Y cada día el fortalécete con un tiempo con Dios va a tener ahora una meditación de esas pequeñas como tú las ves en el fortalécete en un tiempo con Dios, pero que te van a ir llevando durante 5 días de la mano en una jornada para ir de poder en poder. Y así por 8 semanas. ¿Por qué lo digo? Porque la presencia de Jesús hace la diferencia. Y necesitamos nosotros aprender a que Él se revele, se refleje a través de nosotros y se revele. Porque la presencia de Jesús, si se revela, entonces revela los poderes del reino de los cielos aquí y ahora. Así que esto es un gran llamado. Como todo niño nace, y también el reino de Dios nace en tu vida, puede nacer en tu vida. Pero una cosa es que tú pertenezcas al reino como un niño que es parte de una familia, pero pues se le tiene que mantener, alimentar, no aporta a la economía, no aporta muchas cosas. Así también el reino, tú puedes pertenecer al reino. Pero otra cosa es diferente, es que ese reino se vaya manifestando ahora a través de tu vida. O sea, la identidad de este niño y su genética y el poder que Dios ha puesto en su cuerpo, en su alma y en su espíritu comienza a hacer que vaya a más, en ascenso, va creciendo, se va desarrollando y va manifestando su identidad a través de un potencial para bendecir. Así es el reino de Dios. Y no estoy dando aquí las citas, pero cuando Jesús hablaba de parábolas, hablaba de que es como una semilla. Hablaba de que es algo que se siembra, pero que tiene que desarrollarse. Y la característica es, va en aumento, va en ascenso. Así que la primer gran noticia que yo quiero darles a todos aquí es: Dios tiene para ti un camino en ascenso si eres hijo de Dios. Tiene un camino en ascenso para tu vida. Y esto tienes que asimilarlo, creerlo y date el permiso de esperarlo ver. Así que llévate este pasaje ya desde ahorita. Los que van de poder en poder verán a Dios actuando en sus vidas. Lo van a ver. Verán a Dios. Yo quiero ver a Dios en mi cuerpo, quiero ver a Dios en mi economía, quiero ver a Dios en mis relaciones interpersonales, quiero ver a Dios en mi paternidad y en mi maternidad, quiero ver a Dios en mis hijos, en mis amigos, en mis proyectos. ¿Tú te imaginas que si Jesús estuviera aquí y de repente va y te da el honor que le dio a un tal Zaqueo? Me encanta esa historia de Zaqueo. Zaqueo, ¿crees que merecía Zaqueo ser visitado por el Hijo de Dios? El contexto nos hace pensar y sugerir fuertemente, incluso por la reacción que tuvo al final de estar defraudando gente, que él era un funcionario del gobierno corrupto y ruin, porque hacía corrupción y hacía ganancia personal a costa de su mismo pueblo, con la autoridad de una nación opresora a su pueblo. Eso es vil. Yo soy de entre la familia, me da autoridad un reino opresor para recolectar impuestos hacia ese reino, y yo uso esa autoridad para robarte a ti e infligirte. Así que si yo tengo que dar 2 denarios como tus impuestos al gobierno, te cobro 4. Y si no lo quieres, te mando al centurión romano. Era ruin, era despreciable. Pero ¿qué crees? Tomó una gran decisión. Cuando Jesús estaba caminando por ahí, él quería verle y se subió a un árbol para verle mejor. Y Jesús se dio cuenta porque él fue a lo alto. Él se destacó, sin quererlo, se destacó. Jesús lo ve y dice:
invítame a tu casa a comer. A Jesús le encantaba comer. Y entonces lo invita a comer. Y Jesús dice que después de esta conversación, dice, la salvación ha llegado a esta casa. ¿Y sabes qué sucedió? Su vida cambió radicalmente. Y empezó a ver a Dios primeramente en su carácter, en su moral. Tuvo una nueva moralidad, tuvo unos nuevos valores. Y eso empezó desde su área de influencia a bendecir a su entorno, porque empezó, dice, a todos los que les he defraudado, les voy a regresar lo que les defraudé y les voy a dar un impuesto yo ahora mío, a ellos se les voy a dar otro tanto, les voy a regresar el doble. Así que todo el mundo dijo, wow, yo fui defraudado por Zaqueo, así que doble bendición. Y la recibían. Todo comienza a cambiar cuando tú ves a Dios en algo, en una economía, en una manera de hacer gobierno. Imagínate lo que puede hacer en tu salud, en tus relaciones. Por eso no podemos aceptar la derrota y decir, es que esta situación no tiene ya remedio. Si Jesús está ahí, si permites que Él esté presente, y no hables a posterior, ¿por qué no hoy nos adelantamos? ¿Por qué evitemos hoy, decidamos hablar post-mortem? Si hubieras estado aquí, no hubiera terminado mi familia. ¿Por qué no le dices, yo quiero que hoy estés aquí y me vas a llevar de poder en poder y te voy a ver en mi familia? Es nuestra decisión. Solo necesitamos creer. Este pasaje me encanta porque Dios nos dice que Él está completamente comprometido con llevarnos a más. Déjame, aquí les voy a disparar algunos pasajes, yo los voy a decir, así que pónganme atención, no los voy a proyectar. Pero la palabra está llena de cosas. Yo escogí aquí algunos. Por ejemplo, Salmo 55, 22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No te dejará para siempre caído. Eso es un compromiso por ir en aumento a más y que lo veas. Echa en el Señor tu carga. No va a dejar, dice, para siempre caído al justo. Job 8:7. Para aquellos que están en un proceso de restauración, por ejemplo, o un nuevo proyecto en sus vidas, sea la que sea, dice Job 8:7, y aunque tu principio sea pequeño, tu estado final será muy grande. Son las bendiciones que Dios da, las promesas que Dios da. Yo te invito, no las veas con indiferencia. Estas promesas vienen a estar garantizadas por el pacto de Jesús. Hay un pasaje, ahorita se los voy a dar, si mi esposa me dice dónde está, donde dice que todas estas promesas son sí y son certeza en Cristo Jesús. Y esto es algo que tú y yo tenemos que tener muy, muy claro. Mira otro pasaje, Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que todo está perfecto. Va en aumento. Y vamos a ver hoy que no significa el ir en aumento, ir a más, que siempre vamos hacia arriba. Hay montes y hay valles, y en la combinación de los dos tomamos fuerza para ir en aumento. Es como si fueras a subir una montaña así, mira, sube, lo bajas un poquito, lo subes. Y por cierto, esto es natural. Esto a nivel física es la mejor manera para que sin energía artificial puedas llegar arriba. ¿Sabes cómo están diseñadas las montañas rusas? Después de que alguien mete mano, o sea, artificialmente, te llevan a un punto alto, te dejan caer. ¡Ay!
al valle. Pero con esta misma fuerza que se gana yendo hacia el valle, ¡fum!, vas para arriba. Y cuando ya vas llegando arriba, viene otro valle y alguien dice: pero ¿por qué? Mi vida está en aumento. Para que agarres vuelo. Y luego sigues hacia arriba. Y digo: pero ¿por qué otro? Para que agarres vuelo. Y al final terminas con una gran aventura. Así es los caminos de Dios. Y fíjate lo que dice el Salmo 71, 21, hablando de estos caminos. Dice: aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Dios está consciente que hay muchos valles que nos hacen llorar, pero el destino de esos valles y esas colinas es aumentar tu grandeza. Y por cierto, lo que experimentaste en el valle, volveré a consolarte. No va a quedar heridas, no va a quedar, vas a estar completo. Mira lo que dice, por ejemplo, Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mi discípulo. Habla de resultados, fruto, y no dice poca cosa. A veces hemos hecho cada idea de lo que es el reino de Dios. No, que sea poquito para que seas humilde. Y el camino de Dios es al revés. Él quiere que seas humilde para que tengas mucho. No que tengas poco para que seas humilde. Bueno, mira cómo todo lo volteamos, y vamos a verlo con la palabra. La pregunta aquí sería: ¿cómo? Y la respuesta está en este mismo Salmo 84, de una manera sencilla. Así que vamos a llevárnoslo de una manera práctica. El Salmo 84 nos dice el cómo. Vamos a leerlo aquí todos juntos. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Les voy a decir dos cosas básicamente aquí. La primera, que es lo que está en este pasaje: el camino a ir en ascenso. O vamos a empezar a usar en esa temporada de reunión de hogar una palabra: para ser promovido por Dios. De poder en poder. Mira, ir de poder en poder está hablando de ir de capacidad en capacidad y de autoridad en autoridad. Habla de promoción, de tener más capacidades y tener ámbitos de mayor responsabilidad para reflejar el orden de Dios con autoridad. Eso es promoción. Y lo que dice este pasaje es que el camino a nuestra promoción, a ir de poder en poder y ver a Dios, el reino de Dios manifestado, comienza con fortalecernos en el Señor. Ese es el nombre de nuestra tercera temporada, Reuniones de Hogar 2022. Fortalecidos en el Señor. Vamos a tocar este punto. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. El comienzo de esta tremenda llamado y travesía a la promoción es que aprendamos a ser fortalecidos en el Señor. Hay más elementos. Por ejemplo, aquí están. A ver. El ascenso, la ruta del ascenso para ver más del reino de Dios tiene 4 elementos que vemos en este pasaje. El primero, tiene una ruta. No cualquier camino te lleva a ese ascenso y a esa promoción que Dios quiere hacer en tu vida. Más de Él en ti, más manifestación de su orden. ¿Sí? Más manifestación del reino de Dios, del orden de Dios para la bendición, de cómo se deben hacer las cosas, con qué poder se deben hacer las cosas, con qué sabiduría se deben hacer las cosas. Hay una ruta, y la ruta es andar en sus sendas de progreso. Hoy voy a poder comentar esto, sus 2 sendas para progresar.
También este pasaje nos revela aquí que hay un proceso de limpieza. Yo lo estoy aquí llamando con las palabras del Salmo, atravesar el valle de lágrimas para crear estanques. Alguien dice, a ver, pero esto no me está gustando. Un estanque suena a algo deprimido, un pozo ahí, y suena a cosas vacías que se tienen que llenar. Sí. De hecho, si lo ves al revés, mira, vamos a leerlo al revés para que haya más sabor, más bonito. Tú vas a ver a Dios cuando seas promovido. Conforme sigas siendo promovido, conforme tú vayas a mayor poder, a mayor autoridad de Dios, en Dios, verás a Dios. Bueno, me gusta esa, pero luego vamos para atrás. ¿Y cómo voy a ir yo creciendo en capacidades? Cuando, y aquí está como una poesía, cuando la lluvia llene tus estanques, tú tienes que ser lleno de algo, porque eso es lo que va a hacer que salte como una fuente de poder y te va a llevar de poder en poder. Ok, me gusta, lléname. Para. Pero para que se llene, tienes que tener estanques. Así que para que haya estanques, tienes que atravesar el valle de lágrimas. Ya estoy donde me quedé trabado, ¿verdad? Pero atravesar el valle de lágrimas tiene un propósito. No es porque sí. Ahora, cuando tú caminas, no en los caminos de Dios, no en la ruta, en las sendas de progreso de Dios, no todas las cosas desagradables sirven para algo bueno. Te pueden acabar. Hay tragedias en familias que acaban literalmente con la vida de aquellos que son parte de esa familia. Literalmente. Ha habido matrimonios que cuando uno de sus hijos adolescentes se suicida, solo es cuestión de tiempo para que ellos también. No pueden salir adelante. Así que no todos los valles de lágrimas producen algo bueno. Muchos ahogan, matan, destruyen, porque están bajo el orden caído del opresor, no bajo el orden de bendición del reino de Dios. Así que, ¿por qué hace esto? ¿Por qué necesito esto? Y ahora sí lo vas a entender mejor. Porque si tú decides ir por la ruta correcta, que son andar sus sendas de progreso, dos caminos que nos hacen progresar. Atravesar el valle de lágrimas para crear estanques significa limpieza. Saco lo que no debe estar ahí. Me despojo vamos a usar palabras elegantes del taller atendiendo el alma. Me deshago de pensamientos limitantes para poder andar en libertad. Empiezo a atender las fracturas de mi alma. Eso es limpieza. ¿Lo ves? Y ese es el segundo paso, después del primero, que ha sido: yo quiero tener la ruta de Dios, no la mía, no la de el gurú de no sé qué. Quiero tener la ruta de Dios en mi vida, los caminos de Dios en mi vida. Felicidades si ya has tomado esa decisión. Segundo, limpieza. Tienes que atravesar el valle de lágrimas. Y ahorita voy a decir muy sencillo la parte práctica y cómo se hace eso. Luego viene la tercera cosa que vemos en este pasaje, la llenura. Ahora llena los estanques. Dios, a través de la limpieza, va a dejar algunos vacíos en tu vida, pero no va a dejarte con esos vacíos para siempre. Él los quiere llenar, y los quiere llenar de un agua que la palabra agua, pues para mi gusto queda bastante limitada. Deberíamos de ponerle gasolina. Te va a llenar de algo que es poder. Es poder. Y eso va, dice, a saltar. Dice, y entonces vas a crecer incrementalmente, no que sea de repente, pero incrementalmente en capacidad y asignaciones de parte de Dios. Wow. Llévate esto. Este es un marco. Y vamos a tener que
que ir juntos. Vamos a tener un super taller de atendiendo el alma en la reunión de hogar, 8 semanas, no te la puedes perder. Si nunca has estado en una, creo que ya es tiempo que te unas. Y vamos a caminar juntos, ¿ok? No va a ser solo conocimiento, va a haber oración. Y vas a ver que los anfitriones o el expositor van a ser facilitadores para que estas cosas sean un caminar juntos, ¿sí? Y vamos a ver si entonces estamos listos para una mayor gloria al acabar este año, ¿okay? ¿Qué es lo que dice la palabra? Yo quiero ahondar un poquito en la primera parte nada más. Y esta primera parte de las sendas de progreso van a estar, claro, embebidas de procesos de limpieza y de llenura y de promoción. Pero eso lo vamos a ver en detalle en la reunión de hogar. Déjame ahondar un poquito en eso, porque es el primer paso y te invito a que hoy lo decidas. Decir, yo quiero ser esa mujer, ese hombre que tiene en el Señor sus fuerzas. Significa que se fortalece en el Señor. Y para hacerlo, va a amar sus caminos. Así es como comienza el Salmo 84, versículo 5. Para eso voy a abrazar sus sendas. Y estas son sendas de progreso. Hay 2 versículos que son importantes y te invito a que no los olvides nunca para poder entender y andar en las sendas que te van a hacer progresar. El primero, Marcos capítulo 10, versículo 15. Dice: de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Quieres ver el reino de Dios? Dice, verán a Dios, dijimos. ¿Quieres ver el reino de Dios? Primero, no te esfuerces. No busques fórmulas religiosas ni humanistas. Recíbelo. Y alguien, pues eso suena, pues sí, suena como suena. Recíbelo. Te va a sorprender este primer camino, cómo se llama. Y mira el segundo camino, el pasaje que vamos a ver. Mateo 11, 12. Y aquí lo he querido poner en 12 versiones para que se entienda todavía mejor. La primera, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En la Nueva Versión Internacional dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando. Eso es lo que estamos hablando, avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Aquí se crea un balance tremendamente grande. Las 2 sendas para progresar, que es la decisión que hoy puedes tomar. El primer paso de todo lo que viene ahí para fortalecerte en el Señor y estar en el camino de la promoción finalmente, es recibir en descanso, y la segunda, conquistar en batalla. Recibir en descanso es como un niño en cuanto a la malicia. Recibir lo que Dios tiene para ti, para mí. Y eso es muy importante. Y seguramente alguien necesita escuchar esto. Y la segunda senda, alguien también la va a necesitar escuchar. Recibir en descanso significa saber quién soy, quiénes somos. Recibir en descanso significa saber que somos amados del Padre, que somos herederos de una herencia que Él tiene para nosotros. Escucha bien esto. Y que esa herencia que Dios como Padre tiene para ti, no tienes tú que ganártela. Las herencias las pone papá, no hijo. Si no, no son herencia. Entonces, hay una provisión de Dios para ti, y eso lo pone Dios. Ahora entiendes mejor por qué honramos lo que Jesucristo hizo hace 2000 años. Porque Dios nos ha amado desde un principio al ser humano. Ha tenido una herencia para nosotros. Y sabes que yo quisiera resumir esa herencia en el reino de los cielos en tu vida. ¿Qué más quieres? El reino de los cielos en tu vida. El reino de los cielos en tu vida es la presencia de Jesús, porque Él es el Rey del reino. Y donde está Jesús,
todas las cosas son para bien, todas son diferentes. El reino de los cielos habla de un gobierno espiritual del cual surgen poderes y autoridad. Y también surgen los derechos y los privilegios de los ciudadanos que son parte de él. En ocasiones, en muchas ocasiones, a cierto país, cuando viajamos nosotros, preferimos viajar con una nacionalidad que no es la mexicana. Porque al viajar con otra nacionalidad tenemos otros derechos de esa nación. Por ejemplo, pasar sin visa. Y además te ven diferente. Cuando uno pasa como español, casi no te preguntan nada. Y la misma persona pasando con una nacionalidad latinoamericana, metas al cuartito y oye, espérate, o sea, pero si yo no me llamo, ¿ah? Si yo no me apellido como los de Sinaloa, ni como, o sea, por favor. Y sabes, el reino hace la diferencia. El reino tiene herencia. No es lo mismo las prestaciones de salud de un país de primer mundo que en el que vivo. No es lo mismo, no es lo mismo. El reino es nuestra herencia y tú y yo necesitamos entrar en él. ¿Cómo? Como niños. ¿Qué leímos hace un momento? Dice, si tú no recibes el reino de Dios como un niño, puede ser que lo recibas intelectualmente, puede ser que lo entiendas, pero no lo vas a experimentar. Es lo que dice ese pasaje. Uno puede recibir el reino de Dios a través de la historia y decir, sí, yo sé las religiones del mundo y no sé qué, y así, Jesucristo vino a hacer esto, Ok, ¿cuál es tu actitud ante eso? ¿Como la de un niño? Un niño significa que está dispuesto a nacer, que está dispuesto a aprender. Un niño tiene características muy interesantes. Por ejemplo, la característica de estar abierto para creer y confiar. ¿Tú tienes esa característica cuando se trata del reino de Dios? ¿Tengo apertura para creer y confiar? Si la respuesta es no, no estás recibiendo el reino como un niño, lo estás recibiendo como un teólogo o como un intelectual o como un historiador o como un oportunista. A veces recibimos el reino de Dios como un oportunista. Y sabes que allí hay cierto nivel de fe, pero es una fe temporal. Tengo una necesidad. Alguien me dice, una persona que me ama, que Jesucristo es el sanador, pues déjame voy y le doy una oportunidad. Y una vez que yo voy y digo, sí, pues yo necesito ser sano y esto y lo otro, oran por mí, pasa un milagro, como hemos visto muchos. Y en ese momento me olvido de Dios. No recibió el reino esa persona. Aunque sí tuvo una fe, aunque sí tuvo un efecto del reino, un efecto, pero no entró en el reino. ¿Estás tú dispuesto a tener apertura para creer y confiar? Un niño también tiene una característica: sigue indicaciones. El chiquito, le dices tú. Después, conforme va creciendo, viene el desafío de que siga indicaciones. Pero tienes que aprender a ser un buen padre para que siga siguiendo indicaciones, pero no porque hay razones para obedecer, que es evitar el castigo, sino porque hay madurez en él. Y tú tienes que formar eso con amor, con ejemplo, con guianza. Ahora, algo que yo me encanta y lo pongo como última fortaleza de niño es: un niño se muestra tal como es. Nosotros como adultos, algo nos duele, algo nos sucede y estamos con esa herida, con ese golpazo, y alguien viene, ¿cómo estás? Fabuloso, mejor que nunca. Un niño recibe ese susto, ese golpe, eso que el otro, no importa dónde esté, comienza a ser como es. Empieza a llorar, empieza a ir con mamá y no sé cómo que. Y cuando han tratado a algunos niños, tú los ves de 4 años, como que hacerse el fuerte, se delatan. Un niño tiene la fortaleza de mostrarse tal como es. Así que ve recogiendo estas cosas para que le digas hoy al Señor, o le digas a tu propia alma, como David: alma mía, Salmo 103,
Hoy aprendí algo, alma mía, así que bendice al Señor. Acuérdate que de Él viene tu restauración y empieza a hablarle a su alma. Tú y yo necesitamos ministrarle a nuestra alma y tomar la autoridad sobre nuestra alma y decir: tienes que ser como niño, decídete. Por eso me encantan, por ejemplo, las expresiones de alabanza. Dije expresiones, la alabanza me encanta, por supuesto, pero aún las expresiones. Cuando uno toma un momento, yo te invito a que lo hagas, hazlo en la reunión mensual de oración o hazlo aquí un domingo. De repente puedes tú decirle al Señor: yo me rindo a ti. Y una expresión puede ser que te arrodillas y le dices: todo a Cristo yo me entrego, quiero serte fiel. Lo dices de corazón y te muestras tal como eres delante de Él. Cuando hay dos maneras de levantar las manos: con las palmas abiertas hacia adelante o con las palmas hacia arriba. Son palabras hebreas que significan alabanza y están en los salmos, pero simplemente está diciendo que yo expreso y soy tal como soy. Cuando le doy gracias a Dios, le alabo. Gracias. Y sabes que hasta pareciera que ya estaría en posición para recibir más. Jesucristo, cuando hizo el milagro de los peces, dio gracias y ya estaba en la posición. Y hablo del corazón más que de una expresión física. Estaba ya en la posición de corazón para recibir un milagro. La gratitud abre las puertas de los milagros. Y la alabanza, cuando tú te rindes a Él, es como cuando alguien viene y te dice: te va a asaltar, un asaltante. Arriba, me rindo. Tienes que ser como un niño. Atrévete, tienes que ser como un niño si quieres ver el reino. Estos caminos son preciosos. Ahora, perdón, porque nosotros recibimos realmente cuando nos rendimos como niños. Nosotros necesitamos saber quiénes somos y recibir como niños. Tienes que saber que eres amado por Dios. ¿Quieres más evidencias? Hoy dedicamos mucho tiempo, 45 minutos en el tiempo de alabanza donde estuvo la Santa Cena, simplemente para recordarle a nuestra alma quién es. Es amada por Dios y tiene una nueva relación con Dios gracias a Cristo. Somos hijos de Dios y hijos también herederos, y yo puedo ir de poder en poder, no de desgracia en desgracia. Fíjate cómo humanamente hay cada forma de pensamiento retorcido que nos oprime. Por ejemplo, el pensamiento de que la purificación y la excelencia, eso viene desde los griegos, imagínate, pero se adopta por grandes religiones. Los estoicos, por ejemplo: martiricemos nuestro cuerpo y despojémonos y andemos ahí dando lástimas para ver si así purificamos el corazón y logramos ascender. En cierta manera están tomando principios de la palabra, pero los pervierten, porque lo que dice la palabra es que recibas como niño. Y un niño viene desnudito al mundo. ¿Estás dispuesto a despojarte y recibir el reino como niño? Tienes que despojarte. Pero es que yo he pensado siempre esto. No, despójate de eso. Yo he tenido siempre esta religión. Ya despójate de eso. Además, yo te digo algo: ¿por qué has tenido esa religión? Y tus respuestas van a ser correctas. Porque quiero acercarme a Dios, porque quiero ser bendecido, porque fabuloso, eso es lo que Cristo tiene para ti. Eso quiere, eso que estás respondiendo. Pero Jesús dijo que es como niño. Despójate de esas cosas. ¿Sabes? La segunda, conquistar en batalla. Y aquí la parte de conquistar en batalla, a veces también alguien lo necesita escuchar, porque aprendemos a recibir, y aquí me gusta recibir en descanso, pero ahora necesitamos también aprender a conquistar en batalla. Mira, la palabra de Dios dice esto acerca de aprender. Dice que necesitamos aprender a colaborar con Dios
para desarrollarnos en lo que somos. Lo que se desarrolla en lo que tú eres es a través de victorias propias. Por eso, como papás, no podemos siempre hacerle todo a nuestros hijos. De repente tenemos que mandarlos a Dallas o a San Francisco o a Oxford o a Alemania, no sé cómo se llama el pueblo, porque desarrollamos lo que somos por medio de victorias propias. Lo que somos se nutre y está ahí, pero necesitamos desarrollarlo. Y mira lo que la palabra dice acerca de esto. Me gusta, ¿no? Porque nos ubica. Mira lo que dice Deuteronomio 4, 37, 38. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Este pasaje está hablando Moisés al pueblo de Israel, que dice: Dios te sacó de Egipto para que nacieras como nación, una nueva generación, una nueva nación, como un niño. Y mira la historia, cómo fue tratado ese pueblo. Tú sabes la historia. Salió de Egipto sin violencia, no se levantaron en rebelión armada, solo tuvieron que descansar y recibirlo. Después de 10 males o 10 plagas que Dios envió, quebrantó y debilitó el corazón, la economía, la fortaleza de Egipto. Y después de eso, hasta les dijeron: por favor, ya váyanse. O sea, hasta lo estaban apresurando. ¿Qué más quieres? Un buen impulso. Dice la Biblia que incluso también les dijeron: ¿necesitan algo para el viaje? Aquí tengo oro, aquí tengo billetes, llévenselos, pero ya vete. Lo que quiero es que te vayas. Y si el desierto y la escasez te van a hacer mella, dice la Biblia que la gente las familias de los egipcios comenzaron a darle sus posesiones a los israelitas. Con razón se hicieron muy ricos. Y dice la Biblia que despojaron a los egipcios. Y cuando dice la Biblia despojar, uno pensaría: les pusieron ahí el arma, ¿verdad? Dame lo que tienes. No, ellos se los dieron libremente. De esta manera es como Dios les dio ese nuevo nacimiento como nación. Y les dio la promesa, o les recordó la promesa de que había una tierra que ya había prometido 400 años antes a Abraham, que era para ellos. Pero ahora mira lo que dice: te voy a introducir y va a haber naciones más grandes y más fuertes que tú. Ahora tal vez el pueblo decía: no me importa mucho que sean más grandes, más fuertes que yo. Egipto era más grande tal vez que todas esas naciones juntas, era el imperio dominante. Y Dios nos sacó abriendo el mar. Llegamos al desierto, teníamos hambre, hacíamos así y caía pan del cielo, y cada mañanita. Vaya, maravilloso. Pero ¿qué crees que pasó? Ya lo he dicho antes. El día en que entraron a la tierra prometida, en ese día dejó de caer pan del cielo. Dejaron de tener la nube que les daba sombra, el fuego que les guía. Ándale, papacito. Y lo que en lugar de eso había, ¿sabes qué había? Gigantes, naciones más grandes y fuertes que tú. Alguien diría: ¿pero cómo? ¿Dios los estaba castigando? No. Los estaba ahora desarrollando en lo que son, con victorias propias. Pero Dios es bueno, Dios no abandona, Dios no está en contra de nosotros. Necesitamos aprender a colaborar con Dios, porque como está escrito en la palabra, Dios siempre iba acompañando, guiando, dando la estrategia de guerra para ellos poder conquistar. Así que aquí viene la segunda camino, y tú y yo tenemos que decidir tomarlo. Fíjate, hay algo muy interesante en esta historia, y es que ambas sendas
Dios las respalda sobrenaturalmente con amor y con poder. Ambas. Cuando Dios está trabajando en tu identidad, cuando tú aprendes a ser como un niño y decirle: Señor, yo quiero recibir lo que tú tienes para mí, ese reino, Dios va a sustentarte, Dios va a llevarte como el pueblo de Israel. Te va a sacar sobrenaturalmente de la opresión donde estás, pero tú solo tienes que recibirlo. Alguien dice: pero a ver, pero ¿cómo recibo? Esto es muy fácil. Llega el día en el cual ellos tienen que salir y hay un mar que está ahí enfrente. Tienes dos opciones, el pueblo de Israel. Ven ese mar, saben que viene el ejército atrás de Egipto, y regresar y rendirse. Perdónenos, 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 perdónenos. Y vuelven a ser esclavos. O la otra, creerle a Dios y decir: si Dios nos trajo hasta aquí, no va a ser para que seamos derrotados por haberle creído. Yo le creo a Él. Y en ese momento Moisés, levantando sus manos en señal de confianza y con la vara a un lado, ora y se empieza a abrir el mar. Pero ¿sabes cuál fue el mérito del pueblo de Israel? Estaba ahí esperando la manifestación de Dios. No se fue corriendo a pedir clemencia. ¿Estás hoy dispuesto a eso tú? Sí, Señor, yo quiero rendirme. Y segundo, ya pasan, se acaba el desierto, van a entrar a la tierra prometida y ahora ven que hay gigantes. Otro punto en el cual el pueblo también, de hecho lo hicieron, dijeron: no, hasta aquí nos trajo para que nos aniquilaran estos gigantes. Y no se dan cuenta de que para ambos caminos Dios tiene un respaldo sobrenatural. Con esto quiero terminar para que oremos. Dice la palabra de Dios, Éxodo 13, 17 al 19. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino, dice, del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. ¿Qué está diciendo aquí? Lo que está diciendo aquí es que Dios no te va a llevar a una batalla que no puedas ganar. Es así. Dios no te va a introducir en una situación y no va a permitir que venga en tu vida si no has sido ya preparado por Él para vencerlo. Es lo que dice. Tú y yo necesitamos darnos cuenta que sobrenaturalmente esas cosas Dios las estaba haciendo en ellos. ¿Cómo crees que vencieron a Jericó? Cito la historia más conocida. Sobrenaturalmente. Iban armados, pero con la ruta de Dios. Y la ruta de Dios fue: vayan, den vueltas, 7 días, todo lo que tú sabes. Y el último día, cuando alabaron a Dios con ese grito de confianza, dice que las murallas de Jericó se empezaron a caer. Dios introduce a la guerra con su estrategia. Tú solamente tienes que tener la confianza y el valor de ir a donde Dios te envía. Ahora, ten mucho cuidado. Hay gente que dice: estoy pasándola mal, estoy por un valle de lágrimas. Sí, porque tú te metiste o porque Dios te metió. Y te voy a decir, en mi humilde experiencia, el 99% de las veces yo me metí ahí. Porque en esta relación entre Dios y yo, el vínculo más débil y que le pueda echar a perder soy yo, no es Dios. Pero ahí es donde uno, como un niño, y luego conquistas en batalla para pelear las batallas de Dios. Mira lo que dice Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo serás salvos. Como un niño. Y dice: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En el campo de batalla, en las guerras que hoy vas a enfrentar, dice el Señor en Josué 1:5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé.
O sea, vas a enfrentar esas naciones más fuertes que tú con la compañía de Dios. Hace un momento dije, si Jesús hubiera estado aquí, no hubiera pasado esto. Aquí hay una promesa tal cual. Atrévete a recordársela a Dios ahora y decir: Jesús no está aquí, Señor, ya, pero a través de nosotros y por las promesas de tu palabra puede manifestarse. Y tu palabra dice que en las batallas que están delante de mí, tu presencia irá conmigo. No me vas a dejar y no me vas a desamparar. Yo solo tengo que esforzarme en ir hacia allá y ser valiente. No dice y pelea. Algunas vas a pelear, vas a sacar la espada y otras no, vas a ver lo que va a pasar y van a caer. Las estrategias son diferentes. Solamente esfuérzate. Dice solamente. Yo les pregunto, ¿qué parte de solamente no entendemos? ¿No? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. No, pero aparte hay que hacer no sé qué tantos mandamientos. Solamente esfuérzate y sé valiente. Pero es que la doctrina de no sé dónde, solamente esfuérzate y sé valiente. Y dice, para cuidar conforme a toda la ley que mi siervo Dios Moisés te mandó. Si tú ya aprendiste a recibir como niño, vas a saber seguir instrucciones. Así que nada más, haz lo que ya aprendiste en descanso. Sigue instrucciones. y vas a llegar. Y dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y aquí está el final, para que seas prosperado. Yo les pido, no detengan su vida de incremento. No la detengas. Yo quisiera invitarte a que estés de pie para que esto último lo oremos. No detengas tu vida de incremento. Primero, vence la mentalidad de la lotería. Y aquí dice, a ver, ¿cuál es esa mentalidad de la lotería? Dios va a respaldarte sobrenaturalmente en este proceso. Cuando hay personas que han ido viendo la manifestación milagrosa de Dios, gracias a Dios yo ya no sé cuántas veces he visto la manifestación gloriosa de Dios en mi vida. Y así hay personas que dicen, es que ya lo he visto una vez, dos, otros no, 10, otros muchas. Hay un peligro. Hay un peligro, y es que esperes que el milagro aparezca en cualquier momento y le apuestas al milagro y no a seguir la senda. El problema es que a veces nosotros decimos, híjole, la senda que Dios me puso es la de descansar y recibir, pero la ansiedad me consume y no me permito descansar en Él y no lo recibo como niño. Y entonces uno, ¿qué hace? Mejor soy indiferente. Mira, si Dios me ama, en cualquier momento puede cambiar la situación y me salva. Y mientras tanto yo estoy muriéndome en ansiedad, buscando fórmulas humanas para tratar de salir adelante. No te salgas del camino. La senda de recibir en descanso es que en quietud y en confianza Dios te va a fortalecer. Tienes que aprender a tener tiempos con Él. Tienes que aprender a escuchar la palabra. No puedes escucharla 2 veces al mes. No puedes hablar con Dios 1 vez al mes en la mensual. Orar. No esperes que el milagro ocurra y empieces a hacer tus teologías. Bueno, Dios es un Dios de milagros, pues que haga el milagro de repente. Dios te ha puesto 2 caminos, ándalos. Recibe en descanso. El domingo es día de descanso, día de reposo. Y al venir aquí estamos descansando, poniendo nuestras fuerzas en Él. Yo aquí estoy rodeado de personas inteligentes, de personas que tienen posibilidades económicas. Si estamos aquí no es porque somos tontos o porque no podemos comprar algo. Si estoy aquí no es porque no tengo opciones. Si estoy aquí es porque he decidido poner en Dios mis fuerzas y descansar en Él.
y aprender a decirle te amo. Y por la fe aprender a experimentar. No espero sacarme la lotería con un milagro. En ocasiones uno dice: Señor, ¿me has puesto esta batalla contra el cáncer delante de ti? Pues ora, pídele que te sane. Y si tú estás insistiendo y todavía no ves la sanidad en tu cuerpo, no te desanimes. Enfrenta esa batalla con Dios a tu lado. No digas: pues yo ya me desanimé, ya no voy a buscar en el Señor sanidad. Él puede hacer el milagro. Sí, lo puede hacer, pero que el milagro no te desvíe de la ruta del proceso. Espero que me estén entendiendo. ¿Por qué? Porque eso detiene tu incremento, tu desarrollo. Domina tu deseo por retener las cosas. Algo que Dios le enseñó al pueblo de Israel fue: mira, cada mañana tú estás en una senda para recibir en descanso. Yo cada mañana te voy a tener el desayuno a la puerta de tu casa y la comida para todo el día. Va a llover pan del cielo, se llamó maná. Pero había una característica del maná. Dice: mira, recoge todo lo que vas a comerte ese día, no recojas más. Y hubo personas que dijeron: no, yo quiero más, igual hasta lo puedo vender y tengo una ganancia. Para aquel que se le pasó al día siguiente levantarse temprano. ¿Por qué? Porque cuando caía, conforme el sol iba saliendo, se derretía. Entonces tenías que buscar muy de mañana el sustento. Mira qué lindas figuras, ¿no? Todo lo que Dios te está enseñando. Y dice: y había gente que juntó más. ¿Y sabes qué pasó? Al día siguiente, lo que había juntado estaba echado a perder, estaba podrido. Necesitaba volverse a levantar e ir temprano. ¿Por qué? Porque el retener, Dios lo echaba a perder, porque el retener iba a hacer que ellos dejaran de buscar cada día su provisión. Y sabes, Dios te ama tanto que no necesita venderte nada, y lo que quería simplemente es decirte buenos días. Un encuentro con Él, aunque sea por interés. Un encuentro con Él. Un encuentro. A hombres orando siempre les digo: en la mañana puede ser que estés muy deprisa. ¿Vas a tomarte un café? A mí me gusta. Bueno, aprovéchalo y tómatelo con Cristo. No necesitas hacer una hora de ayuno. Bueno, si lo quieres hacer, hazlo. No digo que no, pero yo agarro el café. A veces estoy ahí en el jardín y le digo buenos días. En descanso recibo su reino, recibo su provisión para ese día. Y si quieres decir algo más que eso, mejor todavía. Y le puedes decir: Señor, pongo en tus manos este día, pongo en tus manos el negocio que hoy voy a cerrar. Y te vas a sorprender cómo de manera sobrenatural ese negocio se cierra y multiplicado por 5. Y tú: bueno, Señor, no te hablo de nada que no haya yo experimentado. Pero domina la retención, domina ese deseo por acumular, porque eso detiene el crecimiento. Hay personas que quieren retener y dicen: yo no necesito buscar tanto a Dios. ¿Por qué? Porque ya llevo 20 años que escucho estudios bíblicos. Está bien, eso debería de estarte llevando a crecimiento, pero eso no puedes decir: ya tengo mi maná ahí acumulado, hoy ya no. No puede ser así. Hoy como que hoy ya no. Y tercero, no tengas miedo al fracaso. ¿Sabes cuál es la razón por la que el pueblo que estuvo siendo fortalecido y recibiendo en descanso por 40 años, recibíamos todo, no quiso entrar a la tierra prometida? Porque 10 tribus, 10 doceavas partes tuvieron miedo a fracasar. Con estos no podemos. Así que decidieron quedarse en la irrelevancia y ser niños eternamente hasta que se murieron. No trascendieron, no hicieron nada en la vida.
Hubo dos, Josué y Caleb, dos doceavos que no le tuvieron miedo al fracaso. ¿Sabes a qué le tuvieron miedo? A no ser exitosos. Yo prefiero que tengas miedo a no ser exitoso a tener miedo al fracaso. Alguien dirá, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Tener miedo al fracaso es, mejor ni lo intento, aún y que Dios dijo que va a estar conmigo, porque tengo miedo del dolor de no poder, el dolor de fracasar, el dolor de que un gigante me dé en la cabeza, el dolor de la vergüenza, el dolor. Tengo miedo. Mi miedo a no tener éxito es decir, si yo me quedo aquí, es cierto que no voy a fracasar, pero tampoco voy a prosperar. No voy a ir de poder en poder ni de nada. No voy a morir en la irrelevancia. Porque por cierto, estar mucho tiempo en el agua tibia te enfría. No hay manera de decir yo voy a estar en medio y balanceado. Tarde que temprano te va a arrastrar el reino más fuerte que opera en tu vida. No hay manera de estar completamente en el agua tibia todo el tiempo. No puedes. La única manera de que yo pueda sostenerme arriba en un ámbito donde lo natural es que haya fuerza de gravedad es esforzándome. Aquí me estoy esforzando por estar en pie, porque si no me esfuerzo pensando estar tibio, me voy a caer. No hay manera de estar suspendido ahí en el espacio. Cuando hay gravedad, no hay manera de quedarte ahí. Tienes que o esforzarte, porque el no esforzarte es dejarte caer. Que el Señor en esta hora ponga un miedo a no ser exitoso en tu vida y lo cambie por el miedo al fracaso. Cierra tus ojos en esta hora conmigo. Dile: Señor,